Saludos con todos, mi nombre es Galilea Maita y junto a mis compañeros Gabriel Palomeque, Dani Ortiz y Natalia Cabrera les daremos a conocer los elementos de la relación jurídica tributaria. ¿Qué es el derecho tributario? Empezaremos con unos breves conceptos. El derecho tributario es una rama del derecho público que regula la creación, la aplicación y el control de los tributos, y su objetivo principal es establecer las normas que rigen la relación entre el Estado y los contribuyentes, garantizando así una recaudación justa y eficiente. También hablamos de la obligación tributaria, que es el vínculo legal entre el Estado como sujeto activo y el contribuyente como sujeto pasivo, mediante el cual este último, pues, debe cumplir con el pago de un tributo. Ahora, ¿qué son los tributos? Los tributos son prestaciones en dinero que el Estado exige a los ciudadanos para financiar el gasto público y tienen una clasificación, se clasifican en impuestos que no requieren una contraprestación directa, por ejemplo, el impuesto al valor agregado al IVA. También tenemos las tasas que se pagan por el uso de un servicio público específico, por ejemplo, la tasa por emisión de pasaporte. También hablamos de tres, las contribuciones especiales que se cobran cuando una obra pública beneficia directamente a un grupo de personas. Por ejemplo, se podría decir una contribución por mejoras en una vía. Los sujetos de la relación jurídico-tributario son el sujeto activo, es el Estado, representando por la administración tributaria, que tiene derecho de exigir el cumplimiento de la obligación tributaria. Y también el sujeto pasivo, que es el contribuyente, la persona natural o jurídica que está obligada al pago del tributo, y el responsable tributario, que es quien, sin ser el contribuyente directo, este debe cumplir con la obligación tributaria por disposición legal. Por ejemplo, un agente de retención, digamos. Ahora vamos a dar lectura de el Código Tributario, que habla en el capítulo cuarto de los sujetos. Tenemos el artículo 23 que habla del sujeto activo, que nos dice que el sujeto activo es el ente público acreedor del tributo. El artículo 24 habla del sujeto pasivo, que nos dice que el sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que, según la ley, está obligada al cumplimiento de la prestación tributaria, sea como contribuyente o como responsable. También tenemos el artículo 25 que habla del contribuyente, que el contribuyente es la persona natural o jurídica quien la ley impone la prestación tributaria por la verificación del hecho generador y que nunca perderá su condición de contribuyente quien, según la ley, deba soportar la carga tributaria aunque realice su traslación a otras personas. También tenemos el responsable en el artículo 27 y así sucesivamente en el Código Tributario. Entonces es muy importante tener de conocimiento estos artículos y a continuación pues nuestros compañeros nos van a seguir explicando más sobre el tema. Un gusto, doctor. Les saluda Natalia Cabrera. Vamos a continuar con la exposición. Hablaremos sobre los elementos de la relación jurídica tributaria que son el sujeto activo y el sujeto pasivo. En el artículo 23 nos habla sobre el sujeto activo que nos dice que tiene el derecho de cobrar el tributo. En resumen, el sujeto activo es siempre un ente público, es decir, una institución del Estado, como por ejemplo el Servicio de Rentas Internas, cuando hablamos de impuestos nacionales, y los municipios o gobiernos autónomos descentralizados cuando se trata de tributos locales. Son ellos quienes exigen el pago, realizan la fiscalización y aplican sanciones si es necesario. El artículo 24 nos habla sobre el sujeto pasivo. Aquí se define a la persona que tiene la obligación de cumplir con el pago del tributo.
El sujeto pasivo puede ser una persona natural, que son los individuos, y una persona jurídica, que son las empresas, fundaciones o cooperativas. Además, también pueden ser sujetos pasivos ciertas entidades que no tienen personalidad jurídica propia, como lo son herencias que aún han sido repartidas, como herencias yacentes, comunidades de bienes, como por ejemplo sociedad de hecho o bienes comunes, y otros patrimonios autónomos que la ley considere como sujeto de impuestos. La clave aquí no importa si tiene o no personería jurídica, siempre que contribuya a una unidad económica capaz de generar ingresos, pueden ser sujetos pasivos. El artículo 25 nos habla sobre lo que son los contribuyentes. Este artículo nos precisa un tipo específico de sujeto pasivo. Es quien realiza el hecho imponible, es decir, el hecho que origina la obligación tributaria. La ley le asigna la obligación principal para pagar el tributo. Incluso este tributo lo termina pagando otra persona, como por ejemplo cuando se traslada el impuesto al consumidor, la calidad del contribuyente siempre se mantiene a quien generó la obligación según la ley, como por ejemplo una empresa vende un producto y cobra el IVA al comprador. Aunque el comprador pague su IVA, el contribuyente sigue siendo la empresa que realizó la venta. En el artículo 26, en cambio, nos habla sobre el responsable tributario. Este artículo nos habla de quien, sin haber realizado el hecho generador, también debe cumplir con las obligaciones tributarias. El responsable es designado expresamente por la ley. No es quien originó la obligación, pero este debe cumplirla. Su obligación es solidaria con la del contribuyente y ambos pueden ser requeridos por pagar. Sin embargo, el responsable puede luego reclamar al contribuyente lo pagado. Esto es el derecho de repetición, como por ejemplo, el representante legal de una empresa puede ser responsable de ciertas obligaciones de la empresa. Los responsables también tienen una subclasificación, como en el artículo 27, que nos habla sobre el responsable por representación. Este artículo establece quién debe responder por la obligación tributaria en representación de otros porque administran o manejan bienes que no son propios. Se aplica a personas que están encargadas de manejar bienes de terceros, como lo son los representantes de menores o incapaces, que son los padres, tutores, curadores, es quienes administran los bienes de menor de edad o de las personas incapaces. Los directivos de personas jurídicas, como presidentes, gerentes, administradores de empresas, sociedades o entidades con personalidad jurídica. Los administradores de entes sin personalidad jurídica es quienes manejan bienes de sociedad de hecho, comunidad de bienes, patrimonios autónomos, etc. Los mandatarios o gestores de bienes de otros son las personas que administran los bienes por encargo, es decir, mandato, poder o la gestión voluntaria. También los sindicatos y administradores judiciales, que son personas designadas para administrar bienes en quiebras, liquidaciones, herencias o juicios. El límite de su responsabilidad solo responden hasta el monto del bien y las rentas que administren durante su gestión. El artículo 28 nos habla sobre el responsable como adquiriente o ya sea sucesor. Aquí se establece que ciertas personas deben responder por las deudas tributarias debido a que adquieren bienes o heredan patrimonios. Estos son responsables porque reciben bienes ya que podrían tener tributos pendientes. Los compradores de bienes raíces responden a los impuestos de ese bien correspondiente al año de la compra y el año anterior. Los compradores de empresas o negocios responden a los impuestos que debían el negocio del año de la compra y los 2 años anteriores. Las empresas que absorben a otras, como la función y la transformación, responden a todas las deudas tributarias que tenía la empresa absorbida hasta la fecha de la operación. El heredero universal responde por todas las deudas tributarias
que dejó el fallecido y los donatorios y herederos a título singular que responden a los impuestos pendientes sobre los bienes que reciben como donación o legado. El plazo de caducidad de los responsables en caso de la compra de inmuebles o negocios, los responsables terminan un año después de haber informado a la administración tributaria sobre las transferencias. Hablaremos sobre lo que es el hecho imponible y la base imponible. ¿Qué es el hecho imponible? El hecho imponible es un presupuesto de hecho establecido por la ley. Al verificarse la realidad, produce el nacimiento de la obligación tributaria. Esto quiere decir que es el evento, es el acto, la situación o conducta prevista por la norma que activa el deber de pagar un tributo. Sin este hecho generador no existe la obligación tributaria y su importancia determina cuándo nace la obligación tributaria, también permite definir quién será el sujeto pasivo, es decir, quién está obligado al pago. Y el hecho imponible es un presupuesto de hecho establecido por la ley. Al verificarse la realidad, produce el nacimiento de la obligación tributaria. Esto quiere decir que es el evento, es el acto, la situación o conducta prevista por la norma que activa el deber de pagar un tributo. Sin este hecho generador no existe la obligación tributaria y su importancia determina cuándo nace la obligación tributaria, también permite definir quién será el sujeto pasivo, es decir, quién está obligado al pago, y permite la administración tributaria exigir el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, el hecho generador debe estar claramente establecido por la ley, que es el principio de legalidad tributaria, y pueden producirse por actos voluntarios como una ventana o por situaciones de hecho como ser propietario de un bien. La base imponible. ¿Qué es esta base imponible? Es el monto sobre el cual se aplica la tarifa del tributo para calcular el impuesto que debe pagar el sujeto pasivo. Es decir, es la magnitud económica del hecho generador. La base imponible es la tarifa o la alicuota. ¿Cómo se determina esta base imponible? Depende de cada tributo. Generalmente, la ley establece cómo calcularla, permitiendo deducciones, exenciones, descuentos, ajustes de gastos, costos familiares, carga de familiares, y entre otros. ¿Cuál es la importancia también de esta base imponible? Que determina la cuantía de la obligación tributaria en este punto de partida para la administración tributaria al momento de liquidar el tributo. La diferencia con el hecho generador. Los elementos. Los elementos son el hecho generador y la base imponible. ¿Qué determinan? El hecho generador es el nacimiento de la obligación tributaria, mientras que la base imponible es el monto sobre el cual se calcula el impuesto. La vigencia de la ley tributaria, que nos habla en el artículo 11. ¿Qué establece este artículo? Este artículo regula cuándo comienza a aplicarse una nueva normativa tributaria. Como regla general, las leyes tributarias, los reglamentos y circulares de carácter general entran en vigencia después de publicaciones en el registro oficial. La excepción, si las propias normas deben establecer una fecha posterior de entrada de vigencia, se aplicará la dicha fecha. En casos especiales, según el tipo de tributo, los tributos de determinación anual, por ejemplo, impuestos a la renta, las normas se aplican desde el primer día del año calendario siguiente a su publicación. Por ejemplo, si una reforma al impuesto a la renta se publica en agosto del 2025, empezará a aplicarse desde el 1 de enero del 2026. Los tributos de periodos menores, como por ejemplo es el IVA, las retenciones, las normas se aplican desde el primer día del mes siguiente de su publicación. Por ejemplo, si una reforma al IVA se publica el 15 de julio del 2025, comenzará a regir desde el 1 de agosto del 2025. Esto ha sido todo con mi exposición. Continúa y le doy la palabra al compañero. Muchas gracias.
Buenas noches, doctor, queridos compañeros. A continuación daré el análisis del tema que nos tocó, que serían los elementos de la relación jurídica tributaria. La obligación tributaria es el vínculo jurídico entre el Estado sujeto activo y el contribuyente o responsable sea el sujeto pasivo, por lo cual este último debe satisfacer una presentación en dinero, especies o servicios cuando verifica el hecho generador previsto por la ley. Los elementos esenciales de la obligación tributaria son sujeto activo, entidad o facultad para administrar y recaudar el tributo, generalmente el Estado o sus órganos competentes. Por ejemplo, el Servicio de Rentas Internas en el Ecuador. Sujeto pasivo, persona natural o jurídica obligada al pago del tributo y al cumplimiento de obligaciones formales como declarar y conservar información. Hecho generador. Circunstancias o acto previsto por la ley que origina la obligación tributaria como la venta de un bien o la realización de servicios. Base imponible, valor o cantidad sobre la cual se calcula el impuesto. Tarifa, porcentaje o cantidad que se aplica a la base imponible para determinar el monto del tributo. Causación, momento específico en que surge la obligación tributaria. Estos elementos definen cuánto debe pagar el contribuyente y son fundamentales para el correcto funcionamiento del sistema fiscal. Objetivos de la obligación tributaria. Los objetivos principales de la política fiscal y tributaria en el Ecuador según el marco constitucional incluyen financiar servicios, inversión y bienes públicos, redistribuir el ingreso mediante tributos adecuados, generar incentivos para la inversión, producción de bienes y servicios socialmente deseables y ambientales responsables. La política tributaria debe regirse por principios como generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, interactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Objetivos generales de los tributos. Financiar los gastos públicos. Los tributos son la principal fuente de ingresos del Estado para sostener servicios públicos, infraestructura, programas sociales y otros bienes públicos. Redistribuir el ingreso. A través de un sistema tributario progresivo se busca reducir desigualdades económicas y garantizar acceso equitativo a servicios básicos. También promover la eficiencia económica. Los tributos pueden incentivar o desincentivar ciertas conductas económicas como gravar actividades contaminantes o fomentar la inversión productiva. Estabilizar la economía. La política fiscal mediante tributos puede suavizar crisis económicas actuando como estabilizador económico. También encontramos los impuestos, que los impuestos son tributos que no requieren una contraprestación directa del Estado. Se aplican sobre hechos económicos como ingresos, consumo o patrimonio. En el Ecuador, los impuestos principales son el IVA, impuesto a la renta, impuesto a la salida de divisas e impuestos a económicos especiales y aranceles. Su objetivo es recaudar ingresos generales para el Estado y promover justicia fiscal mediante tarifas progresivas según capacidad de pago. Las tasas son tributos que se pagan a cambio de un servicio público específico y individualización presentado al contribuyente. Ejemplo, pago por expedición de licencias, uso de servicios municipales, entre otros. La tasa debe estar vinculada directamente al costo de servicios del Estado. En el Ecuador, las tasas se crean y regulan mediante actos normativos de órganos competentes con base legal clara para garantizar la seguridad jurídica. Contribuciones especiales. Son tributos destinados a financiar obras o servicios públicos que benefician directamente a un grupo específico de contribuyentes. Por ejemplo, contribuciones para pavimentación de calles o mejoras urbanas que incrementan el valor de los inmuebles beneficiados. Su cobro se justifica en el beneficio particular que reciben los contribuyentes, diferenciándose de los impuestos generales. En el Ecuador, su creación y regulación también requieren actos normativos conforme a la ley. En síntesis, los tributos, impuestos, tasas, contribuciones especiales buscan financiar el Estado, promover la justicia social y la eficiencia económica, y deben estar regulados con claridad para garantizar la legalidad y seguridad jurídica en el sistema tributario ecuatoriano. Seguridad jurídica en materia tributaria y la seguridad jurídica que implica que los tributos deben estar establecidos claramente en la ley, con procedimientos reglados para su administración y cumplimiento, garantizando derechos y deberes tanto en el Estado como en los contribuyentes. Esto incluye la legalidad tributaria que limita la potestad tributaria a lo que la ley establece, procedimientos claros para la determinación y cobro de reclamos tributarios, protección del derecho a defensa del procedimiento tributario. En la Constitución ecuatoriana, en el artículo relevante, que es el artículo 82, está establecido que el derecho a la seguridad jurídica incluye la certeza y estabilidad en las normas, lo que es fundamental para el ámbito tributario y la protección de los
de los contribuyentes frente al Estado. También encontramos un artículo muy importante que es el artículo 301, que está establecido en la Constitución ecuatoriana, que regula la potestad tributaria en el Ecuador. Dispone que solo el presidente de la República, mediante la sanción por la Asamblea Nacional, puede establecer o modificar, exonerar o extinguir impuestos, y las tasas y contribuciones se crean y regulan por actos normativos de órganos competentes conforme a la ley. Este artículo garantiza la creación y modificación de tributos se realice bajo un marco legal y constitucional, asegurando transparencia y control democrático. Potestad tributaria. La potestad tributaria es la facultad del Estado para crear, modificar y exigir tributos para financiar sus gastos y cumplir sus funciones. Esta potestad está limitada por los principios constitucionales y debe ejercerse conforme a la ley, respetando los derechos de los contribuyentes y la seguridad jurídica. Gracias. Doctor, compañeros, muy buenas tardes. Bueno, yo voy a continuar con lo que es la conclusión. Digamos que la relación jurídica tributaria es uno de los pilares esenciales sobre los que, sobre todo, se construye el funcionamiento moderno del Estado, particularmente en el marco de un Estado social y democrático de derecho. Este vínculo que surge entre el sujeto activo, o sea que es la administración tributaria, y el sujeto pasivo, que es el contribuyente o el responsable. Se fundamenta en la ley y gira en torno a una serie de elementos perfectamente estructurados. El hecho imponible, la base imponible, la tarifa o tipo de impositivo y la cuota tributaria. Cada uno de estos componentes tiene una función jurídica y técnica específica que sobre todo nos garantiza no solo el cumplimiento de las obligaciones tributarias, sino que también la legitimidad del sistema en su conjunto. En efecto, no se puede hablar de una obligación válida sin un hecho generado previamente, ni de una reducción justa sin una base imponible correctamente calculada o sería tarifada previamente establecida por la ley. Los tributos, entendidos como ingresos públicos de carácter obligatorio, se clasifican en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Esta clasificación no es meramente académica, responde a la diversidad de funciones que cumple el Estado y a los diferentes niveles de vinculación que existe entre el pago del tributo y la presentación de un servicio o la generación de un beneficio. Mientras los impuestos se sustentan en la capacidad económica del contribuyente y no dependen de una contraprestación directa, las tasas y contribuciones implican en una relación más inmediata entre el pago y un beneficio específico. Esta distinción permite que el sistema tributario sea más flexible, justo y sobre todo equilibrado. La obligación tributaria como núcleo de relación jurídica tributaria no surge de la voluntad de las partes, sino del cumplimiento de una condición previa por la ley. El hecho imponible, en consecuencia, su existencia, exigibilidad y cuantía están determinadas por normas jurídicas que deben ser claras, precisas y públicas. De ahí la importancia de la vigencia de la ley tributaria, la cual garantiza seguridad jurídica tanto al Estado como al contribuyente. La ley solo puede producir efectos desde su entrada en vigencia y jamás de forma retroactiva, salvo cuando beneficie al obligado tributario. Este principio protege los derechos fundamentales y refuerza la confianza en las instituciones fiscales. Asimismo, no se puede dejar de lado la importancia que tienen los sujetos intermedios como los administradores de personas jurídicas y los mandatarios o gestores de bienes ajenos. Estas figuras que en muchos casos toman decisiones claves, la gestión financiera y tributaria de las entidades representadas pueden incurrir en responsabilidad personal si actúan con negligencia, dolo o en
contradicción con las leyes tributarias. En este sentido, el derecho tributario no solo regula hechos económicos, sino que también conductas humanas en el marco relacionado de representación, delegación y gestión. En definitiva, la relación jurídica tributaria no puede ser comprendida únicamente como una obligación económica o una imposición de Estado. Más bien es un mecanismo complejo, normado y sobre todo nos garantiza que permita canalizar la contribución ciudadana al sometimiento de interés general. Es la expresión concreta de cómo el individuo, sin dejar de ser libre, participa en una construcción y sostenimiento del orden público, la justicia social y el desarrollo económico. Su comprensión y aplicación adecuadas son condiciones indispensables para el fortalecimiento de un sistema fiscal moderno, justo y funcional. Doctor, como reflexión sería reflexionar sobre todo sobre la relación jurídica tributaria, es reflexionar en una instancia sobre la relación entre el ciudadano y el Estado, sobre el equilibrio entre los derechos y deberes, sobre la justicia en la distribución de las cargas públicas y sobre el rol que cada persona juega en la sostenibilidad del país. En el imaginario colectivo, los tributos muchas veces son percibidos como una carga pesada, como una imposición injusta o como una obligación que beneficia a otros. Sin embargo, en su esencia más profunda, los tributos representan una expresión activa de ciudadanía, son una forma de solidaridad, de cooperación y de compromiso con el bienestar común. Cuando un ciudadano paga sus impuestos correctamente, no solo cumple una norma legal, sino que participa directamente en el financiamiento de servicios esenciales, escuelas públicas, hospitales, carreteras, seguridad ciudadana, justicia, infraestructura básica, subsidios sociales, entre otros. Esta contribución permite que los derechos no sean letra muerta, sino realidades tangibles para millones de personas. Y si bien es legítimo exigir al Estado eficiencia, transparencia y responsabilidad en el uso de los recursos, también es una exigencia moral y cívica que los ciudadanos cumplamos con las obligaciones fiscales. La evasión tributaria, el fraude fiscal o incluso la negligencia administrativa no afecta solo al físico, socavan la equidad, profundizan la desigualdad y debilitan la cohesión social. Además, la comprensión adecuada de los elementos que conforman la relación jurídica tributaria es fundamental para evitar abusos, errores y conflictos innecesarios. Conocer cuándo y por qué nace una obligación tributaria, qué actos le desencadenan, cómo se calcula, quién responde y qué derechos tiene el contribuyente. Permite actuar con seguridad, tomar mejores decisiones, ejercer con responsabilidad, o sea, sobre todo la representación o la administración de bienes propios y ajenos. En este sentido, el conocimiento tributario es una herramienta de empoderamiento ciudadano, empresarial e institucional. Especial atención merecen los administradores de entes con responsabilidad jurídica y los mandatarios gestores de bienes. Estas personas deben ser plenamente conscientes de que su actuación tiene consecuencias legales directas no solo la organización o persona representada, sino también para su propio patrimonio. El derecho tributario moderno ya no tolera la figura del representante irresponsable o del administrador ausente. Hoy el marco normativo exige gestión transparente, una actuación diligente y cumplimiento cabal de las obligaciones fiscales. La negligencia, el descuido o la omisión pueden traducirse en sanciones, cobros coactivos e incluso responsabilidades penales. Por otro lado, la vigencia de la ley tributaria asegura que los cambios normativos no se apliquen de forma arbitraria ni sorpresiva. Este principio es fundamental para la seguridad jurídica y para la planificación empresarial y personas.
Si las normas fiscales pudieran aplicarse retroactivamente o sin previo aviso, se rompería la confianza en el sistema y se generaría una sensación de vulnerabilidad jurídica constante. Por eso, en un Estado de Derecho, la tributación debe estar gobernada por reglas claras, previsibles y razonables. En resumen, la relación jurídica tributaria no debe ser entendida como un simple proceso técnico-administrativo, sino como una pieza esencial de la convivencia democrática. El tributo no es un castigo, es pacto, no es carga, es aporte, y no es pérdida, es inversión en la sociedad. Solo cuando este entendimiento se arriesga a la conciencia colectiva, tanto del ciudadano como de funcionario público, del empresario, como el profesional independiente, es posible construir un sistema fiscal que sea percibido no solo como obligatorio, sino también como legítimo y necesario. En la medida en la que el derecho tributario se enseñe, se entienda y se respete, estaremos más cerca de un Ecuador con justicia fiscal, una sostenibilidad financiera y un bienestar compartido. Bueno, doctor, esta ha sido mi presentación junto con mis compañeros. Muchas gracias.